La gastronomía mexicana y el pan tienen una relación muy estrecha, incluso trasciende la esfera culinaria y forma parte de la cultura misma. El pan ha estado presente desde nuestros orígenes más lejanos, incluso desde la época prehispánica, pues el pan ya fungía un papel muy importante tanto en la alimentación como en actos ceremoniales, solo que su apariencia no era la misma como la que hoy conocemos. Era muy diferente, pues se trataba de un pan resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de semillas trituradas y agua. Algunas veces se puede incluir sal. Se trataba de una masa plana, no tenía ninguna fermentación y se cocinaba en hornos de piedra. Hasta la época de la conquista, por parte de los españoles, solo se conocía la harina de maíz, con la que se elaboraban estas peculiares piezas. Junto con los españoles, se trajo a México el trigo de Europa, y con él todo su uso y conocimiento, adaptándose a la dieta del mexicano y a sus ingredientes y a sus costumbres. Gracias a la modernización de los hornos y a la implementación de la levadura de cerveza en la elaboración del pan, se dio origen a la fermentación, un método bioquímico donde se obtienen productos suaves por dentro y crujientes por fuera. El pan de trigo como hoy lo conocemos no se consumió hasta el año 2500 a.C. en Egipto. Era todavía un pan acimo, sin levadura, negro y tosco, sin alguna esponjosidad. La obtención de un pan voluminoso se caracteriza por tener una miga uniforme de color satisfactorio, pues no solo depende de la calidad de la harina empleada, sino que también interfiere el adecuado control de toda una serie de transformaciones químicas y enzimáticas, mismas que tienen lugar desde que comienza el amasado hasta los primeros momentos de cocción. México es reconocido a nivel mundial por su amplia variedad de pan, donde el sabor, el color y la variedad no deja a nadie sin un pan favorito que escoger. Y es que tenemos panes únicos, como lo son unas buenas conchas, unos buenos besos, unas ricas orejas, unos dulces moños, unos ricos ojos de pancha, etc. La harina es el ingrediente principal utilizado en la panadería, ya que este ingrediente ayuda a darle estructura al producto. Se obtiene a partir de la molienda de granos de trigo, limpios y puros. Las harinas se componen de almidón, de agua, de proteínas, de azúcares simples, de materias grasas, de materias minerales y vitaminas. En la actualidad, contamos con una amplia gama de harinas, con o sin gluten, usadas en la panificación. La harina de trigo es la más utilizada, pero también existen otro tipo de harinas no muy utilizadas, ya que poseen un bajo contenido de gluten y suelen resultar panes muy pesados, aunque su valor es más nutritivo, como la harina de centeno, la harina de avena, la harina de amaranto, la harina de maíz, etc. Pero, ¿cuáles son las reacciones químicas en la panificación? El químico francés Louis Maillard demuestra que hay un conjunto de reacciones químicas producidas en la elaboración del pan, en la que se interaccionan las proteínas y los azúcares, que al someterse a altas temperaturas se adquiere un color, olor y sabor al tostado. A todo esto se le conoce como pardeamiento enzimático. Podemos encontrar algunos factores que participan en las reacciones de Maillard, como el tipo de azúcar, el tipo de proteína y la temperatura. Maillard dice que el oscurecimiento, el olor y el sabor pueden ser beneficiosos desde el punto de vista organoléptico. La fermentación es un proceso natural por el cual las moléculas complejas se degradan y se transforman en otras más simples, al tiempo que se produce energía. En el caso del pan, la levadura transforma el almidón presente en la harina en glucosa. Por esta razón, estas masas se hinchan después de la introducción de la levadura y en el transcurso de su elaboración. Louis Pasteur analizó y comprendió el proceso de fermentación. Su planteamiento consistía en que las levaduras eran responsables de la fermentación y demostró que la célula puede vivir con o sin oxígeno y que ésta era un elemento clave en el sabor, en el aroma del pan. El primer paso es el pesado de los ingredientes.
Este paso es muy importante, ya que la cantidad exacta de los ingredientes es el que le dará el resultado de una buena calidad. Lo principal es tener todos los ingredientes pesados, incluso los líquidos, antes de pasar al paso del amasado. El amasado es el primer método que se debe realizar al elaborar un producto. Su principal objetivo es la mezcla de todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea, así como también la oxigenación se puede realizar a mano o mecánicamente. El reposo es un paso muy importante. Dejar reposar la masa a que se recupere de la gasificación sufrida durante el amasado es de vital importancia. Se deja reposar a una temperatura ambiente cubierto con un plástico para evitar que la masa se llegue a resecar. El boleado consiste en darle forma a las piezas, pues su principal objetivo es reconstruir la estructura de la masa tras la división de estas. En el boleado, el gluten se reorganiza, optimizando la retención gaseosa. Por otra parte, la pieza de masa boleada representa una uniformidad. Esta operación forma la masa para que sean uniformes. El formado. Su objetivo es dar forma a la masa. El formado, junto con las demás fases, determinan las características finales del pan. La masa debe tener tenacidad, extensibilidad y elasticidad para lograr un buen formado. La masa en la parte interior debe de tener gas carbónico y alcohol élico, provenientes de la fermentación alcohólica que ha tenido lugar durante el reposo. Este se encargará de formar el alvéolo característico del pan, con una miga húmeda y un gran aroma y sabor. La cocción es la fase final en la que se obtiene el pan. Su principal objetivo es la transformación de la masa fermentada en pan. Una buena cocción dará como resultado un pan con un conjunto de cualidades organolépticas que definirán su calidad. Una cocción inadecuada, como la temperatura, el tiempo y la humedad, puede tener consecuencias en el resultado final. Cuando la masa se transforma en pan, debe de ser dirigible por el cuerpo humano. El objetivo de este presente trabajo es elaborar un pan más nutritivo, a diferencia de los panes comunes que son elaborados a partir del gluten de la harina de trigo. Como sabemos, un consumo excesivo de gluten puede afectar al intestino delgado, atacando al reabastecimiento compuesto por algunas vellosidades, que estas están encargadas de absorber algunos nutrientes. Además, a largo plazo puede llegar a provocar otro tipo de enfermedades, como la diabetes o la esclerosis múltiple. Por lo tanto, la implementación de distintos ingredientes en la elaboración de un pan artesanal es con el fin de elevar su estado nutricional, como también que éste sea satisfactorio para los consumidores. Además, conocer a detalle las reacciones físico-químicas que ocurren en el pan es de vital importancia, pues con esto se pretende conocer, analizar, determinar, proponer y mejorar las técnicas de elaboración del pan para obtener un producto de alta gama y que sea satisfactorio.
como se muestra en la elaboración del pan. En comparación de otros panes, se trata de un pan poco fermentable, pero con muchas propiedades nutricionales, que pueden ayudar al ser humano aportando algunas sustancias esenciales. El uso de la harina de amaranto es para aumentar el contenido de proteínas, fibras y lisina, un aminoácido esencial para el ser humano. También cuenta con un contenido alto de fitoesteroles que ayudan a prevenir diferentes enfermedades. Por otro lado, la harina de almendra tiene un alto contenido de fibra que hace que absorba más líquido. Esta puede llegar hasta 2 veces más que otros tipos de harina. Por eso se aumentó la cantidad de líquido en la receta, entre un 10 y un 20% más. La utilización de algún almidón, en este caso se implementó el almidón de papa, es con el fin de generar azúcares fermentables que alimentarán a las levaduras durante el proceso de fermentación. Un alto contenido de almidón ayudará a generar un número excesivo de azúcares en el proceso de panificación y puede generar panes más oscuros, ya que estos azúcares no llegan a consumirse en la fermentación y participan en las reacciones de Maillard, responsables del color de la corteza. Por otro lado, un bajo contenido de almidón puede generar masas que no puedan fermentar, ya que las levaduras necesitan azúcares fermentables para ejercer su misión. En el caso de las harinas de trigo, el almidón suele oscilar entre 3 y el 8% total del almidón presente. Este nivel suele ser adecuado para los procesos de panificación. Sin embargo, en el caso de algunos panes sin gluten, suele usarse bastante el almidón de maíz, la fécula de papa, como fuente de almidón. El nivel de almidón en estos productos es muy bajo, por lo que en el proceso de panificación no se generan los azúcares suficientes. El almidón está formado por 2 moléculas, una amilosa y una amilopectina. Dentro del proceso de la panificación tienen 2 transformaciones. La primera consiste en una transformación de azúcares fermentables. Aquí, la cantidad de azúcar que contiene la harina no es suficiente para producir todo el gas necesario para la elevación del pan. Por otro lado, este proceso se da durante la cocción. Consiste en el desdoblamiento en un polisacárido menor que el almidón. Un polish es un sistema de fermentación más utilizado en Francia hasta 1920. Es ideal para elaborar pan de casa de la mejor calidad. Se realiza mediante la levadura comercial, las que venden comúnmente en sobres. Esta receta se realizó mezclando harina de fuerza con agua y levadura. Se dejó reposar a temperatura ambiente cubierta. Y bueno, esta receta es agregada a la masa final. Bastante bien movido. El polish aporta una mejor fijación del agua por parte del almidón y una rápida acción enzimática. Aumenta el tamaño de la masa y el volumen del producto final. Además, le da un sabor y color característico al producto. La canela, además de enriquecer el sabor, es rica en calcio, magnesio, fibra y antioxidantes. Es por esto que nos ayuda a la formación de huesos fuertes y a combatir los radicales libres, reduciendo el riesgo de tener enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer, así como el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico y el retraso del proceso de envejecimiento. Por otro lado, la manzana aporta vitaminas, como la vitamina A, la vitamina B1, B2, B5, B6, vitamina E. En cuanto a los minerales, contiene potasio y fósforo, aunque es rica en boro, un mineral que interviene en la simulación del calcio y el magnesio. Contiene además pectina, que es una fibra soluble y que aumenta el volumen de las heces y mejora el tránsito intestinal. Pero la manzana también contiene fibra insoluble en la piel. En la actualidad, ya podemos encontrar una amplia variedad de panes nutricionales, pero ¿por qué no son tan demandados como los panes dulces? Está comprobado que la mayoría de las personas prefieren alimentos que a la vista sean agradables, además de que tengan sabores, colores característicos.
Es por esto que no muchas personas prefieren consumir alimentos saludables. En este caso, no muchas personas prefieren consumir panes nutricionales o integrales, ya que este tipo de panes, además de que carecen un color satisfactorio a la vista, carecen de sabores y olores característicos, debido a la implementación de harinas con las que son elaborados. En conclusión, llegamos a la estructura de este tipo de panes con el fin de incrementar su sabor, agregando trozos de fruta y haciendo un producto más satisfactorio. Además, lograr obtener un color satisfactorio. Como sabemos, México es un país con mucha obesidad debido al consumo excesivo de carbohidratos. Pero si tratamos de cambiar nuestra alimentación, podríamos disminuir muchas enfermedades.